Nos encontramos con el analista político Hernán Chaparro para precisamente analizar la coyuntura y analizar un poco más allá, profundizar un poco más el análisis del discurso de la presidenta Dina Boluarte el último 28 de julio. Hernán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Con nosotros. Más allá del análisis que hemos venido haciendo en los últimos días, e incluso el mismo día del mensaje a la nación, de la extensión del mensaje de Dina Boluarte y de las carencias que ha tenido este mensaje, yo quería preguntarle sobre la sostenibilidad del gobierno de Dina Boluarte, primero en los próximos 6 meses y segundo de cara al 2026, que es lo que espera o lo que aspira la presidenta Boluarte a llegar. Mira, en fin, yo creo que el mensaje, a pesar de la extensión y lo eventualmente enredado por el detalle final, yo creo que se puede resumir en básicamente una propuesta donde, lamentablemente digo yo, se redujo, digamos, el tema del lado político a un tema de solo seguridad ciudadana. Creo que no es casualidad que desde el gobierno se haya estado buscando criminalizar las protestas, quitándoles digamos, su sentido político y diciendo no, yo solamente acepto protestas si son de tipo social, políticas no, eso es otra cosa. Y que termine básicamente en una propuesta muy centrada en aumentar seguridad, deslizando el tema de los extranjeros, ¿no? Que creo que poco aporta a una solución de fondo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, una promesa de inversiones con algunas cosas que creo que se pueden ser rescatables, como esto del fideicomiso, etcétera, modelos que se pueden hacer. Pero de lo que yo escucho comentarios económicos que no tienen nada que ver con el castillismo, que son personas vinculadas al sector empresarial o incluso sectores empresariales, lo que sienten es que no son propuestas consistentes. Entonces, ¿a qué voy? Que sectores de opinión, ¿no? Que de algún modo han venido sosteniendo la continuidad del gobierno de Boluarte y Otárola, porque creo que es un binomio ahí que hay que recordar, por verlo, creo yo, como el mal menor, porque puedo sentir de que no hay alternativa, que mejore ella a cualquier otra cosa posible en este momento. Están viendo que eso no va a ser muy eficiente en un país donde es altamente probable que crezcamos no más de 1%, que el nivel de rebote que podría haber en el 24 es incierto y donde por lo tanto quienes apuestan, o sea, quienes apostaban digamos, Dina Boluarte es nuestro mal menor, yo creo que están comenzando a evaluar eso. No digo que le bajen el dedo ni nada por el estilo, pero sí se ve desde el lado político, del lado mediático, del sector de opinión, que todo el mundo ya comienza a dudar de esto, ¿no? Porque las propuestas son débiles y la verdad creo que lamentablemente parte de esta propuesta es que en el fondo yo creo que está Dina Boluarte con quien fue su abogado y que por lo tanto conoce una serie de temas internos de la actual presidenta, que es el primer ministro, vinculados a la inminencia de que van a pasar por un juicio vinculado a derechos humanos, les guste o no les guste. Y claro, por lo tanto, ellos van contando una historia de déjenos durar porque somos su mal menor, pero creo que ni siquiera esa historia la están contando bien o está siendo suficientemente creíble, ¿no? Claro, y más allá de eso, además, digamos, han tratado de marcar distancia con una frase como, por ejemplo, el régimen anterior o hemos recibido de la gestión anterior cuando ellos han sido parte de la gestión anterior. Es decir, Dina Boluarte fue elegida vicepresidenta en la plancha de Pedro Castillo y ha sido ministra de Pedro Castillo, ha sido parte del gobierno de Pedro Castillo. Tendría que haber renunciado, pues, ¿no? En algún momento, digamos, de manera bastante anticipada a lo que fue al final, si es que de verdad era le parecía todo eso tan escandaloso, ¿no? Y es una muletilla, ¿no? O sea, lo que pasa es que es toda una estrategia, la verdad, pero muy evidente, ¿no? Es cada vez que te cuestionan políticamente, recuerda a Castillo.
Y recordar a Castillo es, yo soy tu mal menor, ¿no? Porque si no fuera por Castillo, ¿qué? Y el problema está que esto implica, digamos, una laxitud respecto a lo que ocurre en el Congreso, un ejecutivo que, digamos, ni toca al Congreso, y lamentablemente las agendas que hay en el Congreso, estábamos escuchando a Luis Miguel Castilla, hay una serie de propuestas y diagnósticos, y ya no solamente diagnósticos, alternativas, como está en el libro que van a presentar en la noche, que están sobre la mesa, pero parten de un asunto bien concreto, pensar en el país. Y la agenda que está en el Congreso no es lamentablemente pensar en el país. Entonces, porque en lo que estamos hablando ya ni menciono, ¿no es cierto?, el resultado de, dime cualquier encuestadora, ¿no?, porque cualquier encuestadora, lo que vas a tener es un Congreso con bajísimos niveles de legitimidad, igual del Ejecutivo. Entonces, es un Congreso y es un Ejecutivo que, por un lado, se están buscando hacer cualquier cosa, contar un cuento de somos tu mal menor, y un Congreso que está buscando copar una serie de instituciones porque están buscando también juicios. O sea, la verdad, si tú vieras en el fondo, lamentablemente, entre Perú Libre, Fuerza Popular, cuyos líderes tienen juicios pendientes, Otárola y Dina Boluarte, que tienen juicios, digamos, a futuro, el tema judicial es el que termina marcando la agenda de dos actores políticos, ya se deteniendo, y no digo que la solución maravillosa sea un adelanto de elecciones a través de un canal formal, legal, pero puestos a escoger males menores, yo sí creo que un adelanto de elecciones, buscando el camino jurídico correcto, digamos, marcaría un mínimo de esperanza, y podría haber algo que, hablando de instituciones que hay que rescatar, un mínimo de espacio para debate de soluciones, ¿no? Pero además este mal menor se ha convertido en una suerte de abrazarnos a una suerte de mediocridad de la que hemos sido víctimas en el Perú en los últimos años, con el gobierno de Castillo, que nombró malos funcionarios que no estaban a la altura y no han decidido no salir de esa mediocridad, ¿no? Porque, digamos, no han habido nombramientos ministeriales, por ejemplo, en el gobierno de Dina Boluarte, que signifiquen un giro de 180 grados a lo que dejó Pedro Castillo, ¿no? Hay sectores que creo tienen personas a la cabeza, que son personas reconocidas en su sector, personas sobre las cuales no hay, creo, ningún halo de corrupción y que están buscando hacer lo mejor posible. Creo que sí hay del gabinete. Pero, digamos, por ejemplo, ¿no? Recuerdo más o menos una cifra. En salud plantean 8 hospitales y a esta fecha, mes 8 del año, tienen ejecutado no más del 15% del presupuesto. Entonces, estamos hablando de un tema de fondo. No hay capacidad de gestión, ¿no sé?, de un Estado que tiene problemas serios de fondo, y sobre eso no hay nada. Hay la promesa de vamos a hacer 8 hospitales. ¿Cuántas veces se ha prometido eso? 52 colegios, que fue otra cifra que también saltó en el mensaje. ¿No? Entonces, eso es lo que no se sostiene, ¿no? Y creo que ya los expertos en cada sector se dan cuenta y dicen, oye, ¿qué es esto, no? Y ahora, hablando del Congreso de la República, que es parte del ecosistema político de nuestro país, acaba de elegir una mesa en la que ha habido una suerte de consumación de una alianza que muchos han calificado de contranatura, en la que Fuerza Popular va junto con el serronismo, ¿no?, encabezado por Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, que, a decir de muchos, no reúne las calificaciones para ser presidente del Congreso, y que hoy precisamente ha empezado un poco con el pie izquierdo, ¿no? Decir, mire, yo tengo 55 denuncias y si es que me tienen que votar, vótenme, pues, ¿no? Sí. Un poco raro que un presidente del Congreso empiece con esa, digamos, siendo tan endeble por su propia boca, ¿no? O peor aún, ¿no?, que lo que es, claro, en las primeras intervenciones se va poniendo en evidencia tu estilo, ¿no? Y este asunto de que nombró una persona que es obviamente allegada a él, pero que como formalmente no lo es, entonces no es ilegal, ¿no? Esta cultura política corrupta que hay en los actores políticos de jugar siempre en la zona gris de lo legal. Entonces, lamentablemente, es justamente, digamos, la puesta en escena del político que la población rechaza,
¿no? Ahora mira, que haya gente de izquierda, si es que se puede llamar de izquierda a la gente de Perú Libre, o gente de derecha o centro, en una mesa directiva, a mí no me parece mal. Yo creo que, digamos, justamente creo que lo que este país necesita son espacios donde se debata, haya acuerdos de gobernabilidad, respetando diferencias, ¿no? El tema está, ¿qué es lo que convoca esa mesa directiva, ¿no? Y es cierto que finalmente se le juzgará por sus actos, ¿no? Pero, digamos, la hipótesis primera es, digamos, oye, van a ir por las autoridades electorales porque van a buscar influir en ese proceso. Van a ir por las autoridades o presionar en la Junta Nacional de Justicia porque ambos líderes tienen problemas judiciales. Entonces, el tema no es que sean izquierdas, derechas o piensen diferente, sino los objetivos que los convocan, ¿no? Y lo que hace que esto pierda vigencia. Y mira, y lamentablemente no es un tema nuevo. Yo durante muchos años he liderado, digamos, una empresa que hacía estudios de mercado, estudios de opinión, y durante años hemos escuchado en dinámicas grupales, porque finalmente es ahí donde tienes el contacto directo con la gente, este hartazgo de la política. De los políticos, más que de la política, mira, de los políticos, ¿no? Y claro, luego termina derivando en la política y para mí es la verdad los retos de fondo, ¿no? Es que uno dice, bueno, es Guatemala, Guatepeor, este gobierno que continúa hasta el 26, pero lo más probable es que haya malos manejos, además, como tú mencionabas, estos problemas de salud no son Castillo, estos problemas de salud en parte ha sido Castillo, hasta época, no sé, venía de Vizcarra, pero el punto está que ahora en su gobierno hay problemas de corrupción, etcétera, y convocar a elecciones, es cierto que es tirar los dados al aire, porque es cierto también, o sea, en el 2020 se disolvió el Congreso y lo que apareció fue un reino de taifas. En el 21, nunca olvidemos, que Castillo pasó a segunda vuelta con algo así como 15% y Keiko Fujimori con 10-11. Entonces, la verdad, el nivel de fragmentación es grande y por supuesto que es probable que si hubiera adelanto de elecciones hubiera lo mismo. Entonces, para no caer en el inmediatismo, sí creo que hay un tema de fondo que tiene que ver con la reconstrucción del espacio público, de los partidos políticos. Y el Acuerdo Nacional, que fue uno de los anuncios que hizo la presidenta Boluarte, ¿sería ese camino nuevamente el Acuerdo Nacional? Sí. Porque hay que recordar que no es la primera vez que se le invoca y que... Es el problema, ¿no? Yo sí creo que el Acuerdo Nacional, digamos, de nuevo, ¿no? Dependerá de los liderazgos y los compromisos, ¿no? Es lo mismo que el tema de la constituyente, ¿no? O sea, creer que levantar la varita de la constituyente, poner una serie de leyes van a cambiar las cosas, cuando la verdad lo que tiene que cambiar es el compromiso y la voluntad de los actores políticos, ¿no? O sea, entonces, si hay esa voluntad, y vuelvo, ¿no? Los diagnósticos están, los planes están, es tema de que haya acuerdos. Mira, por ponerlo, digamos, de una manera comparativa, ¿no? O sea, si nuestros actores políticos hubieran sido los actores de la transición española, digamos, se hubiera quedado pues un reemplazo de Franco, ¿no? Porque jamás hubieran llegado a ningún acuerdo. O sea, hay esta novela maravillosa, que es la verdad es una crónica periodística de Cercas, ¿no? Sobre el momento del intento de golpe de Tejero, y donde narra todos los acercamientos entre una posición de centro, más que venía del franquismo, como es Suárez, y una persona como Carrillo, que venía del PC tradicional, y todos los cambios que tuvieron que hacer para ponerse de acuerdo sobre la viabilidad de un país. Entonces, eso es lo que nos falta a gritos, ¿no? La posibilidad que los partidos hoy existentes, los que se están inscribiendo, se pongan a la altura, y que la ciudadanía también pueda volver a tomar, digamos, un protagonismo. Por eso lo de la marcha ha sido una marcha con sus dificultades y problemas, pero finalmente es un reactivar
un espacio que creo que no es el único, que es la calle, y no puede ser el único tampoco, pero espacio donde la gente pueda discutir, comprometerse y ver, ¿no? Así es. Hernán, muchas gracias. Nos quedan muchos temas en el tintero y por supuesto las puertas abiertas Bien, para continuar con el análisis en otra oportunidad. Ha sido Hernán Chaparro, analista político.